Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un tema que ha estado circulando en los pasillos de la farándula turca y que seguramente los dejará boquiabiertos. Vamos a hablar de dos de los nombres grandes de las telenovelas turcas, dos personas que cuando se juntan, hacen magia en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus proyectos pasados, ni de sus rumores de romance que ya todos conocemos. No, hoy vamos a explorar una posibilidad, un rumor, una esperanza, que podrá convertirse en la bomba del 2025, algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Asu que prepulrense para un viaje lleno de especulaciones, Anu Lisis y mucha pasión superíndice 3N turca. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Además de ese, nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y a disfrutar del vídeo. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan pasión superíndice 3N, romance y mucho talento. Su química en Erkenci-Kuay Pujaro Madrugador fue innegable, traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca e internacional. Después copyright de Lu con diéresis copyright sito arrollador de esa serie, ambos siguieron caminos separados, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras individualmente. Can se aventuró superíndice 3 en el mercado italiano, protagonizando series como Viola come il mare y Sandokan, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía con producciones como Doyduyun Kaderindir y Aik Taktikleri. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias individuales, el fantasma de Erkenci-Kuay siempre ha estado presente. Los fans nunca han dejado de ar con una reunión superíndice 3N, con volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Y los rumores sobre un posible proyecto en común han circulado intermitentemente a lo largo de los os. Pero ¿por qué copyright decimos que la bomba podrá explotar en 2025? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N informada, basándonos en pistas, rumores y análisis de las tendencias actuales del mercado televisivo turco. Primero hay que tener en cuenta el factor nostalgia. En los últimos os, hemos visto un aumento en el número de reboots, revivals y secuelas de series y películas exitosas del pasado. Las productoras saben que la nostalgia es un poderoso motor de audiencia y que los fans están ansiosos por revivir sus momentos favoritos. En este contexto, una reunión superíndice 3N de Can y Demet será un golpe maestro, un N de audiencia que atraerá a millones de espectadores en todo el mundo. Segundo, el tema de la madurez profesional. Tanto Can como Demet han crecido y evolucionado como actores desde Erkenci-Kuay. Han adquirido nuevas habilidades, han explorado diferentes copyright neros y han demostrado su versatilidad en una variedad de roles. Una colaboración superíndice 3N en 2025 les permitirá mostrar esta madurez, ofrecer una actuación superíndice 3N sofisticada y explorar personajes complejos. Imaginen una serie en la que Can y Demet interpretan a personajes con historias de fondo profundas, con dilemas morales y emocionales que los desafían a ambos. Será una oportunidad para que ambos actores brillen y demuestren todo su talento. Tercero, y esto es crucial, el factor timing. 2025 podrá ser el momento perfecto para una reunión superíndice 3N de Can y Demet porque ambos estarán en un punto clave de sus carreras. Can, después copyright de su incursión en el mercado italiano, podrá estar buscando un proyecto que lo consolide nuevamente en el mercado turco y lo proyecte a internacionalmente. Demet por su parte podrá estar buscando un desafío creativo que la saque de su zona de confort y le permita explorar nuevos territorios artísticos. Una colaboración superíndice 3N en 2025 podrá ser la respuesta a ambos deseos. Pero ¿qué copyright tipo de proyecto podrán protagonizar Can y Demet en 2025? Aquí es donde las posibilidades se multiplican y donde podemos dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N. Podrá ser una secuela de Erkenci-Kuay, que retome la historia de Can y Sanemao más menos os después copyright
mostrando CU superíndice 3 mo ha evolucionado su relación superíndice 3N y los desafíos que enfrentan como pareja. Podrá ser una nueva serie completamente original, con una trama diferente y personajes nuevos, pero que mantenga la esencia de la química entre Can y Demet. O incluso podrá ser una película, una comedia romántica que los consolide como la pareja dorada del cine turco. Sin embargo, también copyright N hay que ser realistas y considerar los obstáculos que podrán impedir esta reunión superíndice 3N tan esperada. En primer lugar, estuvo el tema de la disponibilidad. Tanto Can como Demet tienen agendas muy apretadas y coordinar sus horarios podrá ser un desafío logístico. En segundo lugar, estuvo el tema de la negociación superíndice 3N. Ambos actores son muy cotizados y exigir un salario acorde a su fama y talento. La productora que quiera reunirlos tendrá que estar dispuesta a invertir una suma considerable de dinero. Y en tercer lugar, estuvo el tema de la creatividad. Encontrar un proyecto que satisfaga a ambos actores y que cumpla con las expectativas de los fans no será tarea fácil. Pero a pesar de estos obstáculos, nosotros seguimos siendo optimistas. Creemos que la magia entre Can y Demet es demasiado poderosa para ser ignorada y que tarde o temprano, el destino los volverá a unir en la pantalla. Y si esa unión superíndice 3N se produce en 2025, prepúrense porque será una explosión superíndice 3N de pasión superíndice 3N, talento y con diéresis copyright sito que sacudiru, el mundo del entretenimiento turco y mu. S.A.U. Ahora, vamos a analizar algunas pistas y rumores que han alimentado la esperanza de una reunión superíndice 3N de Can y Demet en 2025. Primero, estuvieron las constantes interacciones entre ambos en las redes sociales. Aunque no se prodigan en comentarios efusivos ni en declaraciones explícitas, tanto Can como Demet suelen dar me gusta a las publicaciones del otro y a veces incluso intercambian comentarios sutiles. Esto podrá ser interpretado como un aseo más menos al de que mantienen una buena relación superíndice 3N y que N abiertos a la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Segundo, estuvieron las declaraciones ambiguas que ambos han hecho en entrevistas. En varias ocasiones, tanto Can como Demet han sido preguntados sobre la posibilidad de una reunión superíndice 3N y han respondido con evasivas, dejando la puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Por ejemplo, Can ha dicho en alguna ocasión superíndice 3N que nunca se sabe lo que depara el futuro y Demet ha afirmado que le encantará trabajar con Can nuevamente si el proyecto es el adecuado. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación superíndice 3N, tampoco son un rechazo, lo que alimenta a Mood es la esperanza de los fans. Tercero, y esto es muy especulativo, en los movimientos de algunas productoras turcas. Se rumorea que varias productoras importantes interesadas en reunir a Can y Demet en un nuevo proyecto y que ya han comenzado a explorar diferentes ideas y posibilidades. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y todo se mantiene en el terreno de la especulación superíndice 3N. Pero el hecho de que haya interu copyright por parte de las productoras es una aseo más menos al positiva. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el tipo de proyecto que podrán protagonizar Can y Demet en 2025. Como mencionamos antes, una secuela de Erkenci Kuay es una posibilidad, pero también copyright N es la opción superíndice 3N Moon, predecible y tal vez la menos interesante desde el punto de vista creativo. Si bien una secuela seguramente será uno con diéresis copyright sito de audiencia, podrá no ser el proyecto que les permita a Can y Demet mostrar su madurez como actores y explorar nuevos territorios artísticos. Una nueva serie completamente original podrá ser una opción superíndice 3N Mood interesante. Imaginen una serie de drama romántico con una trama compleja y personajes con historias de fondo profundas. Can podrá interpretar a un hombre de negocios exitoso, pero atormentado por un pasado oscuro, mientras que Demet podrá interpretar a una artista independiente y apasionada, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Ambos personajes se encuentran por casualidad y se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado y por las diferencias en sus estilos de vida. Será una serie que explorará temas como el amor, la copyright vida, el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. O incluso podrá ser una serie de acción superíndice 3N y romance, al estilo de Señor y Señora Smith. Can y Demet podrán interpretar a dos espoas que trabajan para agencias rivales y que se ven obligados a colaborar en una misión superíndice 3N peligrosa. A medida que trabajan juntos, se enamoran,
pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por la lealtad a sus respectivas agencias y por los secretos que ambos ocultan. Será una serie llena de acción superíndice 3N, intriga y romance, que les permitirá a Khan y Demet mostrar su versatilidad como actores y explorar un geu copyright nero diferente. En cuanto a una película, una comedia romántica será la opción superíndice 3N mu de ese obvia. Imaginen una película sobre dos personas que se odian a primera vista, pero que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto como N. A medida que pasan tiempo juntos, empiezan a conocerse mejor y se dan cuenta de que tienen mucho de ese en común de lo que pensaban. Poco a poco, el odio se transforma en amor y ambos deben decidir si N dispuestos a arriesgarse a abrir sus corazones. Será una película divertida, romántica y conmovedora, que les permitirá a Khan y Demet brillar con su química y su talento CU superíndice 3 mico. Sea cual sea el proyecto que finalmente protagonicen Khan y Demet en 2025, estamos seguros de que será un con diéresis copyright sito rotundo. Su química es innegable, su talento es inmenso y el público ansioso por verlos juntos nuevamente en la pantalla. Con diéresis que crucemos los dedos y esperemos que la bomba explote en 2025 y nos regale un proyecto inolvidable protagonizado por Khan Yaman y Demet Özdemir. Y hablando de expectativas, es importante gestionar las expectativas de los fans. Si bien todos deseamos fervientemente una reunión superíndice 3N de Khan y Demet, también copyright N debemos ser conscientes de que no hay nada confirmado y que las cosas podrán no salir como esperamos. Es posible que Khan y Demet decidan no trabajar juntos en 2025, o que el proyecto que finalmente elijan no sea el que nosotros imaginamos. En cualquier caso, debemos respetar su decisión superíndice 3N y seguir apoyando sus carreras individuales. Lo importante es recordar que Khan y Demet son dos artistas talentosos que merecen ser celebrados por su trabajo y por su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Ya sea que trabajen juntos o no, seguirán siendo dos de las figuras muy importantes del mundo del entretenimiento turco y seguirán deleitándonos con su talento en una variedad de proyectos. Así que mantengamos la esperanza, pero también copyright N seamos realistas y apoyemos a Khan y Demet en todo lo que hagan. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos explorado la posibilidad de una reunión superíndice 3N explosiva entre Khan Yaman y Demet Özdemir en 2025, algo que podrá sorprender a todos. Analizamos los factores que podrán hacer posible esta colaboración superíndice 3N, como la nostalgia, la madurez profesional y el timing perfecto. También copyright N consideramos los obstáculos que podrán impedir esta reunión superíndice 3N, como la disponibilidad, la negociación superíndice 3N y la creatividad. Repasamos algunas pistas y rumores que han alimentado la esperanza de los fans y exploramos diferentes ideas para el tipo de proyecto que podrán protagonizar Khan y Demet en 2025, desde una secuela de Erken Zikway, hasta una nueva serie original o una película. Finalmente enfatizamos la importancia de gestionar las expectativas de los fans y de apoyar a Khan y Demet en todo lo que hagan, ya sea que trabajen juntos o no. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante y entretenido. Queremos agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de vernos y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Khan Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en 2025? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Además sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que sean de su interu copyright S. Y antes de despedirnos queremos pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un me gusta. Nos ayuda mucho a que esa gente nos encuentre. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.